como les decía, si yo comparara las situaciones 1 y 3, a los precios de 1, la canasta 1 no se reveló preferida a la canasta 6, a la canasta 3, que valía 6, mientras que a los precios de 3, la canasta 3 sí se reveló preferida a la canasta 1. O sea, cuando fui a Gesell no podía ir a una playa de Brasil, cuando fui a una playa de Brasil es porque, efectivamente, cuando podía ir a las dos, elegir a la playa de Brasil. En ese caso, no hay violación del axioma débil, aunque el individuo cambie sus elecciones. ¿Está bien? Eso es lo que quiero notar. En el primer caso, el individuo cambia sus elecciones, pero cuando cambia, lo hace cambiando a otra canasta que ya podía comprar en un primer momento. Cuando comparo las situaciones 1 y 3, el individuo no puede, digamos, cambia, porque cuando cambia es porque pudo comprar la canasta que realmente quería. ¿Está bien? Son dos motivos distintos del cambio en la elección. En el primer caso es un cambio que no se explica por ningún principio de la maximización, asumiendo que las preferencias no cambiaran. En el segundo caso, en cambio, está motivado porque al tipo le gustaba más ir a la playa de Brasil y no le alcanzaba. Y cuando le alcanzó, eligió ir a Brasil. Dejó de ir a Gesell y fue a Brasil. En el primer caso, no había ninguna razón para justificar el cambio. Entonces, el axioma débil de la preferencia revelada se viola en el primer caso, no se viola en el segundo. No confundan cambiar de elección con violar el axioma débil de la preferencia revelada. Uno cambia de las decisiones, eso no significa que tenga una actitud inconsistente. Violar el axioma débil de la preferencia revelada es ser inconsistente. Lo que nosotros queremos hacer es excluir ese tipo de comportamientos. ¿Está bien? O por lo menos ver si lo podemos excluir a partir de la observación de la elección del consumidor. Entonces, después de la pausa, supongo que haremos algunos ejercicios o algún ejercicio, pero la idea es que ustedes manejen el concepto de axioma débil como una, digamos, las ventajas y desventajas respecto al otro procedimiento para elegir, para analizar las elecciones del consumidor y, de alguna manera, los límites también de este segundo método. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro, algo que tenga que volver a explicar? Bueno, hay dos cosas que no vimos, digamos, que yo me salteé. Lo de la ecuación de Slutsky y los impuestos, y también no vamos a ver esta aplicación de Warp, que es la compra y la venta. Lo último que quiero ver de teoría del consumidor es el concepto de elasticidad. ¿Qué es o qué mide, el concepto, qué cuantifica, no sé, qué intenta mostrar el concepto de elasticidad? Hasta ahora nosotros vimos que cuando cae el precio de un bien, este bien, si es normal, o mejor dicho, si es ordinario, la cantidad demandada va a aumentar. Y si es Giffen, la cantidad demandada va a disminuir. Supongamos que el bien es ordinario, es decir, que hay una relación negativa entre la cantidad demandada del bien y el precio del bien. Lo que vamos a tratar de analizar ahora no solo es, ya lo sabemos, la dirección del cambio en la cantidad demandada cuando cambia el precio, si el bien es ordinario y el precio sube, la cantidad baja y viceversa, sino en qué proporción lo hace. Formalmente lo que queremos entender es cuál es la variación porcentual
delta X sobre X en la cantidad demandada, donde delta X es la tasa de cambio de la cantidad demandada, delta X es la variación en la cantidad demandada dividido la cantidad inicial, es decir, la tasa de cambio de la cantidad demandada, ante una cierta variación en el precio. O sea, delta X sobre X es una cierta variación, porcentaje de variación, una tasa de variación en la cantidad demandada, ante una cierta variación en el porcentaje del precio. A ver si puedo escribir acá, o sea, esta condición también la puedo expresar como delta X sobre delta P, la elasticidad la puedo expresar como delta X sobre delta P, estoy tratando de encontrar multiplicado por P sobre X. O sea, esto que está dividiendo lo paso arriba y me queda esta expresión. Esta expresión se resume a el cambio delta X sobre delta P por P sobre X, donde delta X sobre delta P no es otra cosa que la pendiente de la curva de demanda, que si es negativa la vamos a expresar en módulo para concentrarnos en la magnitud de la variación. A ver si encuentro el módulo por aquí. Aquí. ¿Está bien? Multiplicado por, fíjense que la elasticidad no solo depende de la variación de X ante una variación de P, o sea, de la pendiente de la curva de demanda, sino que también depende de los P y X que están usados como referencia. O sea, depende del punto de la curva de demanda en el que yo me pare. Del P de referencia y del X de referencia. Entonces, si yo tengo una curva de demanda lineal, aquí tengo una curva de demanda lineal, en distintos tramos de la curva, dependiendo del X y P que yo elija, voy a tener tramos elásticos, vamos a decir que la demanda es elástica si la elasticidad es mayor a 1, inelásticos si la elasticidad es menor a 1, o de elasticidad unitaria cuando la elasticidad es igual a 1. Si la demanda es elástica, lo que estamos diciendo es que reacciona mucho ante un cambio en el precio. Cuando cambia un 10% el precio, la demanda reacciona más del 10%. Si la demanda es inelástica, un cambio del 10% en el precio genera un cambio en la demanda muy poquito, digamos, menor al 10%. Y si tiene elasticidad unitaria, un cambio del 10% genera exactamente un cambio en la cantidad demandada del 10% en dirección contraria. En general, los bienes de primera necesidad o los medicamentos tienen una demanda inelástica, los bienes de lujo o los bienes que son costosos tienen una elasticidad importante. Digo, ir a comer afuera, irse de vacaciones, ir al cine, todo ese tipo de bienes en general tiene una demanda elástica, es decir, cambios en el precio generan cambios en la demanda, en la cantidad demandada fuertes. En cambio, los bienes necesarios, por ejemplo los medicamentos o algunos alimentos, no importa que suban de precio, voy a seguir consumiendo aproximadamente la misma cantidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Lo que querría mostrarles es que, digamos,
cuantos más sustitutos tenga un bien, más elástica será su demanda. O sea, la curva de demanda será más inclinada cuanto más sustitutos tenga el bien. ¿Por qué? Porque ante una pequeña variación en el precio de un bien, si ese bien tiene muchos sustitutos y yo subo el precio de ese bien, o sea, si el mercado sube el precio de ese bien, yo me voy a cambiar a consumir otros bienes. Si ese bien que yo consumo tiene pocos sustitutos, aunque el precio suba suficiente, yo voy a tener que consumirlo porque no tengo con qué sustituirlo. Entonces, cuantos más sustitutos tenga el bien, mayor va a ser mi cambio en la cantidad demandada ante un cambio en el precio del bien. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cómo puedo determinar que esta curva DE es más elástica que la curva de I? A ver si lo tengo. Fíjense. Yo parto de la situación del precio de equilibrio, este precio que está aquí. No, de equilibrio no, horrible. Del precio, en un set precio-cantidad, hay que las cantidades coinciden, porque se cruzan las curvas. ¿Está bien? A este precio se demanda la misma cantidad en cualquiera de las dos demandas. Ahora, como dice aquí, la misma disminución en el precio, yo disminuí el precio de PX1 a PX2, ¿está bien? Cuando la demanda es elástica, la caída en el precio me incrementó la demanda desde X1 hasta X2, X2 en la demanda elástica, mientras que lo incrementó a X2Y cuando la demanda es inelástica. O sea, la misma caída en el precio genera un cambio en la cantidad demandada mucho mayor o mayor cuanto más inclinada es, o sea, cuanto más horizontal es la curva de demanda. Es decir, más elástica es. Mientras que para alcanzar un mismo incremento en la cantidad demandada, o sea, para llegar hasta aquí, hasta el punto en el que las cantidades demandadas coinciden en las dos curvas, el precio tiene que disminuir muchísimo más cuando la demanda es inelástica que cuando la demanda es elástica. Cuando la demanda es elástica, el precio cae desde PX0 hasta PX1 y llegó a la cantidad deseada. Cuando la demanda es inelástica, para la misma cantidad, o sea, para lograr el incremento en la cantidad deseado, tengo que disminuir el precio en mucha mayor proporción. Entonces, son dos formas distintas de ver el mismo fenómeno. O una cierta disminución en el precio genera un fuerte incremento en la cantidad cuando la demanda es elástica, o para alcanzar el mismo incremento en la cantidad demandada, necesito una mucho más fuerte disminución en el precio cuando la demanda es inelástica. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo repetir de vuelta, por favor? Sí. Si yo parto de este precio-cantidad en el que ambas demandas se cruzan, digamos, representan la misma cantidad, la demanda elástica genera un incremento mucho más fuerte de la cantidad demandada cuando la demanda es elástica que cuando la demanda es inelástica. Y eso lo veo porque la curva de demanda elástica es más inclinada, entonces yo paso desde X1 hasta X2C en el caso de la demanda elástica, y desde X1 hasta X2Y, que es menor en el caso de la demanda inelástica. O la mayor elasticidad de la curva de demanda lo puedo ver haciéndome la siguiente pregunta. Si yo parto de la cantidad demandada X0 y quiero llegar a la cantidad demandada X1, que es la misma en las dos curvas, ¿cuánto tengo que bajar el precio? Bueno, en el caso de la demanda inelástica, tengo que bajar muchísimo más el precio. ¿Por qué? Porque como yo no reacciono mucho al precio, para lograr una cierta cantidad de incremento en la demanda, el precio va a tener que caer mucho en el caso de que la demanda sea inelástica
y va a tener que caer relativamente poco en el caso de que la demanda sea elástica. Una pequeña caída en el precio me genera una fuerte inducción, digamos, induce fuertemente, inducción no es la palabra, pero me induce fuertemente a demandar el bien, ¿sí? Entonces, eso lo vemos porque la curva de demanda es más horizontal. Cuanto más horizontal sea, más elástica va a ser la curva de demanda. Más elástica va a ser la curva de demanda. ¿Estamos claros ahora? ¿Alguna otra pregunta? ¿O repito de nuevo si no está claro? Ok. Una pregunta que podemos hacernos es, con respecto a la elasticidad, es, bueno, supongamos que tenemos un determinado ingreso. O sea, nosotros somos vendedores y vendemos a un precio P y obtenemos una cantidad Q. ¿Está bien? Nuestro cambio en el ingreso ocurre por dos razones. Si yo cambio el precio, supongamos que subo el precio. Si subo el precio, mi ingreso aumenta porque a paridad de cantidad demandada, el precio que estoy vendiendo cada unidad sube, pero disminuye porque a paridad de cantidad de precio cae la cantidad demandada. ¿Está bien? Entonces vendo más, o sea, mi ingreso sube porque vendo más caro, mi ingreso cae porque vendo menos. La pregunta es, ¿hasta cuánto me conviene subir o hasta cuánto me conviene bajar el precio? Si mi demanda es inelástica y yo bajo el precio, ¿está bien? O mejor dicho, si mi demanda es inelástica y yo subo el precio, yo voy a ganar más plata porque subí el precio para lo que vendo, pero voy a vender menos. Ahora, cuando la demanda es inelástica, el incremento en lo que vendo, o sea, el precio que vendo, más que compensa la caída en la cantidad demandada, porque precisamente la demanda es inelástica. Si yo subo el precio un 10%, mi demanda cae menos que un 10%. ¿Está bien? Entonces me conviene subir el precio, porque si subo el precio, vendo un 10% más caro y dejo de vender menos del 10%, porque la demanda es inelástica. En el límite, si la demanda es totalmente inelástica, el segundo término desaparece. Vendo exactamente lo mismo que antes a un precio más alto. Ergo, si la demanda es inelástica, me conviene subir el precio. De la misma forma, si la demanda es elástica, me conviene bajar el precio. ¿Por qué me conviene bajar el precio? Porque si yo bajo el precio, pierdo plata porque bajé el precio, pero más que lo compenso por el incremento en la cantidad demandada. El incremento en la cantidad demandada es mayor que la caída en el precio por definición de demanda elástica. Ergo, si la demanda es elástica, me conviene bajar el precio. Si la demanda es inelástica, me conviene subir el precio. ¿Hasta dónde me conviene subir el precio? Bueno, me conviene subir el precio hasta que llegue, o bajarlo, hasta que llegue al punto en el que la elasticidad es unitaria. Cuando la elasticidad es unitaria, cuando subo el precio, o cuando lo bajo, lo que gano o pierdo por bajar el precio, o lo que gano por subirlo, queda exactamente compensado por lo que me disminuye el mercado, porque exactamente el porcentaje de disminución del mercado es exactamente el mismo que el aumento en el precio. Entonces, un individuo que baja, un vendedor que está tratando de determinar a qué precio fijar la mercancía de su producto, lo va a hacer hasta que el ingreso tenga una elasticidad unitaria. O sea, hasta que el precio sea tal que me pare sobre la curva de demanda en el tramo unitario de la curva de demanda. Con esto terminamos el módulo de la teoría de la demanda.
En la próxima, vamos a hacer una pausa de 20 minutos. En la próxima, después de los 20 minutos de pausa, vamos a hacer ejercicios que quedan de la guía de teoría de la demanda. Seguramente terminaremos relativamente temprano, pero la semana que viene vamos a empezar con teoría de la producción. ¿Ok? Yo la semana pasada no tuve tiempo de subir los ejercicios, dejé ejercicios que tienen que hacer para la semana que viene. ¿Está bien? Lo que les voy a pedir es que pongan su nombre en los ejercicios. ¿Ok? Nos vemos en... Voy a dejar de grabar. Y nos vemos en 20 minutos, ¿ok? Son las 5:10, a las 5:30 nos vemos.